quiero pelo. Tengo un problema. Porque con estos coronavirus nadie viene a cortarse el pelo. Y yo quiero cortar el pelo. Me gusta el pelo. Bueno, vengan que les corto el pelo. Y si no vienen, bienvenidos. Esto es la pausa. Bienvenidos al último episodio de Mayo de Slasher. Mayo está llegando a su fin y con eso también nuestro ciclo de películas. Hoy decidimos cerrar este ciclo con una película bastante polémica, no solo polémica en su momento, sino que también va a generar polémicas viéndola hoy, que se llama Maniac, es del año 1980 y la dirigió William Lustig. ¿Por qué elegimos esta película? Es una película que de alguna manera nos permite hablar de algo que empieza a pasar a partir de mediados de la década del 80. Recuerden que habíamos visto que el periodo de oro del slasher era 74-84, nos estamos en los 80, pero con un ejemplo medio adyacente. Hacia un costado, claro. Exactamente, como que se corrido del foco. Bordes. Es una película que podría, entre comillas, ser considerado un slasher, pero toquetea otros géneros como los géneros de asesinos en serie, ¿sí? Mencionamos también la vez pasada que esta película ya no trabaja con la generación de intriga a partir de la lógica del whodunit, quién lo hizo, sino que se nos presenta la identidad del asesino desde un comienzo de la película. Desde la primera escena ya sabemos a quién vamos a seguir a lo largo de toda la película. Muy claramente. En esta el trabajo más detectivesco va a estar ubicado en entender el trauma del asesino. Esta película ya se va a ubicar totalmente desde la focalización del asesino. Como antes siempre decíamos, el slasher, sobre todo en el subgénero adolescente, la focalización, la información la íbamos a obtener a través de las víctimas. En este caso la información la vamos a obtener a través de él. Y nuestro gran trabajo va a ser reconstruir un poco, si se puede, la psiquis de esta persona. O sea que ya se está poniendo en un lugar completamente diferente. Una película crudísima igual. Nosotros pensábamos es un slasher de lo que se podría llamar ultraviolento. Así que también ténganlo en cuenta cuando la vean. Y nos sirve un poco también para pensarla, hablar un poco sobre los antecedentes del slasher, ¿no? Sobre cómo las herramientas que fueron saliendo, elementos que fueron saliendo de distintos tipos de películas, fueron conformando lo que finalmente se transformó en un subgénero. Que como siempre decimos, los subgéneros de todos modos son inestables, no tienen una base formular que se va a respetar siempre, sino que van a ir cambiando, como decía Canela al principio, después se van a ir trastocando y uniendo con otros géneros. Pero en este caso también nos sirve pensar, como decíamos la primera vez, no sé si recuerdan con Sleepaway Camp, citando a Carol Clover, hablábamos un poco de los antecedentes, ¿no? Y pensábamos, por ejemplo, como primer película para poder pensar un poco esto, Carol Clover podía decir que era Psicosis, también desde su lugar de historiadora estadounidense y demás, que quería una película que sea producida en su país, más allá de que Hitchcock no era estadounidense, obviamente, era inglés. Pero es importante, y va a haber otros que van a decir La Masacre de Texas, por algo Canela recién decía en el 74, bueno, se está basando en eso. La Masacre de Texas podría ser un antecedente, pero después también podemos ir retrocediendo cada vez más, y cada vez más, y cada vez más, y al final terminaríamos con elementos que hasta están en películas de Fritz Lang, en M. Entonces es muy complejo eso, pero esta película encarna un poco todas esas influencias que fueron saliendo de distintas películas y de distintos subgéneros. Por eso nos parece interesante, porque es una mezcla, como un crossover entre el slasher y un montón de otros géneros, y eso nos gusta mucho. El splatter, el thriller, etcétera, etcétera. Absolutamente. Lo que tenemos que tener muy en cuenta en esta película es algo que nos gusta mucho pensar, pero que nos parece odioso explicar, no porque seamos malas personas, sino porque quizás no lo entendemos nosotras tampoco. Pero sin embargo,
es algo que es un planteo muy interesante para el cine de terror y que sirve mucho para leerlo de alguna manera, que es un término que va a venir de una filósofa que es Julia Kristeva, y Julia Kristeva va a hablar de lo abyecto, ¿sí? En Los poderes de la perversión va a hablar del término abyecto. Lo abyecto, si nosotros lo buscamos, queremos ver una definición un poco más sencilla, puede ser aquel que realiza algo vil, o sea, se refiere a eso, algo malo. En realidad ella le da como otro tono, y por eso nos sirve para el cine de terror, lo envuelve en algo un poco más freudiano, y habla de todo aquello que nosotros queremos aislar de nuestra persona, todo aquello que necesitamos abyectar, sacar de nuestra vida, pero en realidad lo que va a plantear es que necesitamos abyectarlo porque en realidad nos resuena a nosotros, o sea, hay algo que nos está interpelando, a nosotros conocemos esa potencia, vamos a suponer en este caso que es un asesino, esa potencia de maldad, y por ende necesitamos abyectarla, necesitamos separarla, por eso nos resulta tan tremendas las películas así, como esta, en la que vamos a ver efectos muy fuertes y demás, porque en realidad nos asustamos de nosotros mismos en algún punto, o en la capacidad del ser humano de poder hacer eso. Por eso el término abyecto les diría que lo investiguen ustedes mismos, porque es muy interesante para analizar el cine de terror. Y aparte está muy vinculado con lo freudiano, con esto termino y presentamos la película, y nos va a servir muchísimo para Maniac porque habla de un trauma materno profundísimo, profundo es poco. Una persona dañada en todos los sentidos posibles por un trauma materno que le va a estructurar la vida. Exactamente. Dicho todo esto, habiendo descubierto el término emblema de Kristeva, que es lo abyecto, vamos a ver Maniac del año 1980, dirigida por William Lustig.